Buenas noches a todos. La verdad que a mí me parece una extraordinaria oportunidad que toda esta gente hoy, un día de semana, estemos acá discutiendo, hablando de política y discutiendo un modelo de ciudad y un modelo de provincia y también, ¿por qué no, un modelo de país, el modelo de país que deseamos? Quiero decir algunas cuestiones genéricas, pero que me parece que expresan esta voluntad de juntarnos a reflexionar sobre las cosas que plantea Juan, sobre las cosas que plantea Pedro, sobre las cosas que plantea Carlitos. La verdad que es extraordinario que el Grupo Giros haya podido sostener esto, que se le haya ocurrido, que haya tenido la creatividad, que haya tenido la persistencia, que esté peleando para sostener este espacio abierto que convoque a todos a discutir, a pensar desde distintos lugares ideas comunes. Me parece que hay que ponerlo en valor. No pasó nunca esto en Rosario, no pasa que uno pueda entrar a un bar y ponerse a charlar de política con un adversario político, con un compañero, con un militante o con una persona que a lo mejor entró a tomar un café para saber qué pasaba acá adentro. La verdad que me parece que solo el empecinamiento constante de Giros en todos estos años ha logrado ofrecernos, regalarnos, hacernos gozar de este lugar ahora. Por eso yo lo felicito y me parece que la verdad que es un ejemplo que habría que, más que replicar, porque digo, no tiene que haber mucho de estos lugares, está bueno que haya uno, digo, pero que hay que comentar, transmitir, decir que esto existe para que cada vez este lugar se llene más, mucho más de lo que está lleno hoy, que está muy lleno. La segunda cuestión es que me parece que otro gran valor de esta mesa es que estamos sentadas personas que pertenecemos a distintas referencias políticas y tenemos ideas comunes. Y eso también es importante, no sucede en la Argentina. En la Argentina hay un nivel de crispación que no se puede hablar si no hablas exclusivamente con el que te sentís identificado. Y eso de alguna manera embrutece, de alguna manera limita, de alguna manera hace que uno se ponga para adentro y no abra su cabeza para escuchar otras voces, nos convierte, nos pone mezquinos, nos resiente. Y yo creo que la verdad que muchísimos de los que estamos acá tenemos ideas en común y tenemos ideas no en común y podemos discutirla, y eso también me parece valioso de la iniciativa. Quiero decir también que discutimos un tema, yo lo veía recién el periodista, y la verdad que hipótesis, y no quiero dejar de decirlo porque me viene a la cabeza, yo escuchaba hipótesis en los 80, escuchaba hipótesis en los 90 cuando todo era durísimo, escuché hipótesis en los 2000. Hipótesis hablaba de lo que nosotros estamos hablando ahora, hablaba de soberanía alimentaria, hablaba del problema agrario, cuando esto era aridez absoluta, cuando era imposible hablar de esto, porque el liberalismo había ganado todo, había ganado la cabeza de todos los argentinos, y de un lugar de resistencia a hipótesis, algunos de nosotros nos hizo tanto bien, y como muchos otros programas, pero lo veo allí en su firme militancia por las mismas ideas, y esto es bueno, ¿no? La firme militancia por las mismas ideas, que creo que Hipótesis merece un homenaje, porque hablaba de cosas que nosotros hoy nos animamos a hablar 20 o 30 años antes que se produzca hoy un debate tan abierto. ¿No? 20 años. Y particularmente agradecerle a Pedro. Lo único que tengo que reprocharle a Pedro es que él escribe más rápido de lo que yo leo, ¿no? Porque la verdad que hace poco presentamos Chacarero, Soja y Gobernabilidad, y yo lo debo haber terminado de leer después de haberlo presentado hará unos 2 meses, y ya Pedro nos impone otro tema para la discusión. Y voy a decirte, Pedro, que me entusiasmó más este libro que el otro. Probablemente porque el otro libro estaba atravesado por temas que, digamos, que vale la pena discutir, pero que
tenía que ver con aquellas cosas que nos separaron más que las que nos unieron, y esto concretamente es posiciones frente a la 125 y qué pasó, por qué se produjo esa ruptura entre el peronismo, el kirchnerismo y el sector agrario a partir de la 125. Y la verdad que este libro es una bocanada de aire fresco, es una convocatoria a pensar las cosas que podemos hacer juntos, el camino para futuro, el camino que podemos emprender. Y yo, soy arquitecta y que tengo una vocación por el tema urbano, siento que muchas de las cosas que se dicen en este libro referida a la dimensión rural se aplican perfectamente, aplican exactamente a la ciudad, ¿no? Que no, mira, los docentes de urbanismo suelen decir, como una definición más que pobre, que el campo es lo que no es ciudad y ciudad es lo que no es campo. Entonces, cuando uno le pregunta, además, entre otras definiciones de qué es la ciudad, bueno, los alumnos, como la que más recuerdan, porque es muy fácil, o le pregunta qué es la ciudad, dice la ciudad es lo que no es campo y el campo es lo que no es ciudad. Y en realidad esa sí que ya no aplica, porque en realidad campo y ciudad hoy están profundamente vinculadas. Tan vinculadas como que, por ejemplo, muchas de las cosas que se discuten en el libro, sustentabilidad, desarrollo para qué, de quién es la tierra, cómo nos apropiamos del excedente de la tierra. El excedente no es solamente el excedente que se produce a través de la producción agraria. Tenemos un excedente inmobiliario de un impacto extraordinario que en estos 10 años ha generado una concentración magnífica en términos, impresionante, no magnífica en términos de valores. Y la realidad que cuando uno piensa qué es gobernar, uno piensa que gobernar es pensar en una sociedad más justa. Y cuando Pedro habla de para qué queremos explotar la tierra, de qué manera se debe explotar, cuando Pedro se refiere a la chacra mixta, está pensando no solo una manera de explotar la tierra, sino un modelo social. Está pensando cómo vivir, cómo distribuir, a quién le corresponden los excedentes, cómo podemos trabajar, cómo nos podemos formar, cómo podemos capacitarnos para ser cada vez más eficientes en las tareas que hacemos. Por lo tanto, yo creo que hay como una especie de compatibilidad entre el desarrollo del libro que permanentemente a nosotros nos remite a la ciudad, ¿no? Y con Juan, con quienes hemos compartido un debate profundo sobre la ciudad deseada, debemos haber encontrado muchas analogías. Y las analogías están fundamentalmente en estas dos cosas: de quién es el suelo, a quién le pertenece el suelo, con quién es, de qué manera el Estado debe regular y debe estar presente cuando hablamos de el plusvalor, el excedente, la rentabilidad, el suelo urbano, y también de qué manera podemos desarrollar una ciudad más equitativa. Recién un periodista me preguntaba si cómo yo interpretaba la política, si la política era una manera de resolverle los problemas a la gente. Y la verdad que no hay una manera de resolverle a los problemas a la gente si no está atravesada por una ideología. Ninguna acción humana es aideológica. Cada vez que uno toma una decisión, está tomando una decisión ideológica. Si apuntamos al latifundio, estamos tomando una decisión ideológica. Si sostenemos una política de minifundios, estamos tomando una decisión ideológica. Si hacemos llegar el crédito a los que menos tienen para que puedan desarrollar esos minifundios, estamos aportando una decisión ideológica. Si no le cobramos, como dice Carlitos, ingresos brutos a las grandes multinacionales, estamos tomando una decisión ideológica. Y con eso también me hago cargo de los que nos cabe a nosotros, porque nosotros tampoco cobrábamos el ingreso bruto a las grandes corporaciones cerealeras del Gran Rosario. Y también me parece que cuando uno decide cómo gestionar la ciudad, nunca lo hace desde un lugar de neutralidad. Si la decisión es, por ejemplo, que toda la ciudad tenga cloaca, esa es una decisión que tiene
un valor y una fortaleza ideológica que tiene que ver con brindar calidad equitativamente a toda la ciudad. Si nos preocupa más cómo resolvemos el fragmento de la costa que va entre Avenida del Valle y Oroño, esa también es una decisión ideológica. Podemos estar de acuerdo o estar en desacuerdo, pero esa es una verdadera decisión ideológica. Si decidimos hacer por quinta vez la peatonal, levantando lo que hicimos hace 3 años y que lo pagamos todos nosotros, en vez de, por ejemplo, abrir las calles en los lugares donde nuestros chicos se mueren acá agrega Carlos, sin un banco para sentarse, sin un equipamiento, sin escuchar lo que dice la radio, porque si uno escucha la radio, no los ancianos, los ciudadanos, no solo la gente mayor, pide justamente esto: pongan algún banco en la peatonal para que nos podamos sentar a escucharnos. No, es que no hay voluntad que nos sentemos a escucharnos. Preferimos que eso sea un no lugar, eso que se suele llamar el no lugar, que Marc Ogier define tan bien como no lugar. Digo, si tomamos esa decisión frente a otras decisiones que son prioritarias, por ejemplo, trabajar en los lugares que más nos necesitan, pensar la ciudad de afuera para adentro, no de adentro para afuera. Esta ciudad hace 25 años que se piensa de adentro para afuera. Y por el otro lado, esta situación de esta ciudad tiene un nombre y apellido. Yo comparto con Carlos, porque acá hay algunos que no se hacen cargo. Esta ciudad tiene un nombre y apellido, se llama Miguel Lifchi. Miguel Lifchi fue el que puso en orden, organizó todo esto que mostramos como la cara buena de Rosario, ¿no? La cara deseable de Rosario, Puerto Norte, lo que nos hace parecernos a Londres con los Docklands de Londres, lo que nos hace parecernos a Ámsterdam, lo que nos hace parecido a Puerto Madero, lo que nos ponen cerca de la gran operación de Retiro, la que nos pone en un lugar de lo que no somos y mira para allá, pero no mira para allá, ¿no? Y digo esto porque nosotros hoy tenemos instrumentos normativos que tendrían que avergonzarnos, instrumentos normativos en esta ciudad que privilegian los intereses corporativos. Hay un solo término con el cual uno habla de las normas urbanas, y no lo voy a aburrir con las normas urbanas, pero me parece que es importante decirlo, se llama convenio urbanístico. Que saben y que lo inventó Miguel Lifchi con su secretaria de planeamiento, y significa que de un lado se sienta el desarrollo inmobiliario, que del otro lado se sienta el político de turno, no digo ni quién, pues cualquier político de turno, y acuerdan qué le conviene hacer, qué es más rentable para hacer en determinado terreno. Luego lo mandan al Consejo, el Consejo, claro, entiende poco de arquitectura, de volumetría, de no sé qué, para que lo aprueben, eso lo legitima y el resultado es Puerto Norte. Ahora, la realidad es que Puerto Norte no nos pertenece, nosotros no somos Puerto Norte, nosotros somos la periferia de Rosario, allí es donde pasa. Allí es donde la mano del Estado tiene que estar presente. Eso lo hacen solo. No nos necesitan para eso. Nos necesitan para que le demos los indicadores, los que no les hubiéramos dado si hubiéramos sido gobierno, si hubiéramos tenido posibilidad de incidir, o si el Consejo fuera más firme a la hora de votar determinadas decisiones. La mano del Estado tiene que estar donde están los más desprotegidos. Mire, el sector privado se arregla solo, como se ha arreglado toda la vida. Lo que hay que hacer es crear ciertas condiciones para que se desarrollen, para que genere empleo, para que ese empleo sea empleo en blanco. Hay que exigir cada vez más al desarrollador privado que invierta en el resto de la ciudad. Pero fíjense, ¿no? Qué manera de concebir la cuestión. Esto de los convenios urbanísticos, y esto ustedes se lo habrán escuchado muchas veces decir a las autoridades municipales, y exigen una inversión importante en el resto de la ciudad, dicen, en el resto de la ciudad. ¿En qué invirtió el señor Latuca, que construyó las torres Dolfinas, el inicio de la gran operación de Puerto Norte? Invirtió en el mismo lugar, abriendo la avenida de la Costa. ¿Qué quiere decir? Plusvalor para el plusvalor. Es que compro barata la tierra, pongo el dinero que tengo que poner en el lugar donde voy a construir, por lo cual lo que pagué 300 va a valer 4.000. Y esa es la ecuación. Lo que pagué 300 va a valer 4.000. Esto significa
el nivel de excedente que se llevó el mercado inmobiliario, que se llevaron los desarrolladores inmobiliarios en estos años. Y el resto de la ciudad sufrió las consecuencias de eso, porque pasen ustedes por ahora, y esto no está volviendo al modelo sojero, esto no está divorciado del modelo sojero. Ustedes van a ver medios, la mitad de los edificios están apagados, no hay una luz. ¿Saben qué eso es? Eso es concentración de recursos que viene del excedente del campo concentrado, puesto en recursos inmobiliarios. Esto es lo que esta ciudad ha alentado. Un pacto, a mi juicio, espurio, un pacto inaceptable, un pacto mezquino, un pacto, diría, reprochable para un partido que se dice llamarse socialista, entre los sectores poderosos del campo y los sectores poderosos de la ciudad. Esta es la realidad y ese es el resultado de lo que tenemos hoy en Santa Fe. Por eso a mí me parece que cuando Pedro plantea la idea de la chacra mixta y todo lo que plantea en el libro, que la verdad que es una invitación, es Pedro, ¿no? Es una invitación a la polémica todo el tiempo, ¿no? Yo cuando he tomado algún café con Pedro, uno piensa que no se va a ir nunca porque no hay horas que alcance, porque él siempre te invita al desafío y a la polémica. Pero digo, esto nos hace pensar en que es necesario un reordenamiento territorial integral. Y de eso venimos nosotros hablando hace mucho tiempo. No solo para la ciudad, para la provincia y para el país. Lo que yo recuerdo en los 90, cuando esta población de la que hablaba Carlos, de la periferia rosarina, el barrio Rullón, Juan José Paso, el barrio Travesía, la cantidad de población que venía del Chaco a asentarse a Rosario, y nosotros trabajábamos en vivienda, le preguntábamos, ¿y ustedes por qué vienen acá? Y la gente nos decía, nosotros venimos solo porque en Rosario los hijos no se nos mueren. Miren qué poco, ni siquiera venimos por comer, venían porque en Rosario había salud y la salud era gratuita. En el Chaco los hijos se nos mueren. Entonces, digo, uno pensaba, bueno, esto cambió. Yo estuve en el Chaco hace unos meses y el Chaco es otro. Yo estuve en Santiago del Estero hace 3 meses y Santiago del Estero hoy está pujante. Pero sin embargo no ha habido una política de reequilibrio territorial. Tenemos que pensar el país, hay que darlo vuelta como un guante, hay que tratar y lograr y pensar todos los mecanismos para estabilizar las poblaciones en sus lugares de origen. La gente del Chaco no quiere venir a vivir a Rosario, eso es una mentira. Vienen a Rosario y después vuelven a recoger el algodón cuando está la cosecha. Y la verdad que vienen a Rosario porque en Rosario encuentran alguna manera de la economía que ofrecen las grandes ciudades. Lo que hay que hacer es invertir esas economías y poner los recursos donde hay que ponerlos, en el norte del país. Lo mismo digo para la provincia. La semana pasada, estando en Malabrigo, el intendente de Malabrigo me contaba la cantidad de experiencias y dispositivos que impuso en una ciudad que cuando él empezó a gobernar hace 8 años, tenía una zona periférica en donde cobraban peaje para pasar. O sea, la gente del centro quería pasar a los barrios periféricos y tenían que pagar un peaje, pero lo peor es que los que vivían en los barrios periféricos no iban nunca al centro de la ciudad. Y se propuso trabajar en eso y puso a disposición un montón de dispositivos parecidos a estos, en términos de desarrollo de cooperativas rurales, de desarrollo de cooperativas de ladrillos, de posibilidades de construcción de vivienda, de buscar una política de consolidación en el lugar de origen, y hoy tiene desocupación cero. Démonos la posibilidad de no creer en ese dato, pero la verdad que tiene una muy baja desocupación y además tiene una ciudad próspera. Quiere decir que cuando la política se pone a pensar y escucha cosas y se abre la cabeza y discute con otros compañeros de otros lugares y de otras procedencias que tienen ideas parecidas a las nuestras, las cosas se pueden hacer. Y nosotros en Santa Fe también tenemos que pensar el territorio. Y el territorio no se piensa con 5 nodos. Esto es otra cosa que a mí me parece que es importante que lo debatamos.
Qué falta de imaginación. Los 5 nodos están ubicados en las 5 ciudades que no nos necesitaban: Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista. Las 5 ciudades más fuertes de la provincia. Yo hubiera pensado exactamente al revés la política de desarrollo territorial. No, el Estado tiene que estar en los lugares donde efectivamente hace falta desarrollo. ¿Por qué no pensar en Villa Minetti? ¿Por qué no pensar en Villa Ana? ¿Por qué no pensar en las localidades del sur que hoy están absolutamente abandonadas? Digo, esto es pensar un territorio equilibrado, esto es pensar una política diferente, esto es pensar, en definitiva, gobernar para una sociedad más justa. Creo que los que estamos acá, todos los que estamos acá, los que estamos en el panel y todos ustedes, en realidad venimos porque tenemos la ilusión, el ideario y la rebeldía y las ganas de seguir haciendo por una sociedad más justa. Muchas gracias.